Me quedaba la duda porque donde yo te escuchaba predicar, uno se pregunta, ¿por qué empezaste a hablar de eso? ¿Qué Dios te puso en el corazón para empezar a hablar de avivamiento meses antes de esto que iba a suceder específicamente en Arsbury? Pues mira, muchos factores o varios factores podría decirte. Venimos de una pandemia donde la gente estaba un poquito en desesperanza, en desasosiego. El aspecto de la iglesia había también perdido quizás su funcionalidad a nivel del templo físico. La gente estaba en su casa, en su hogar. Esto ha hecho que la gente se tarde en regresar a la iglesia. Y en la pandemia, Jonathan, algo interesante es que obligó al cristiano ser cristiano verdaderamente de forma disciplinada. Me explico, no habían factores externos de los que tú pudieras quizás todo el tiempo acomodarte o ajustarte a ellos, sino que tú tenías que por ti mismo buscar a Dios en tu casa, en tu hogar. Y aunque todas las iglesias hicimos lo posible de meternos en tu casa, la realidad es que fue una época donde el verdadero cristiano tomó esa disciplina personal del estudio de la palabra, de la oración, y que provocó que también muchas cosas cambiaran en la vida de muchos creyentes. Así que todos estos pensamientos, la necesidad de que la gente se activara, viendo también la tristeza, la desesperanza, provocaron que quisiéramos, ¿verdad?, que la gente creyera en que podemos volver a despertarnos. Me gusta eso y me gusta mucho lo que has apuntado en todas estas prédicas. Por eso quisiera pedirle a mis compañeros que nos compartan el primer extracto de lo que has estado predicando para que lo podamos comentar, compañeros. La realidad es que muchas veces cuando Dios va a hacer algo masivamente, siempre comienza con un grupo pequeño de personas o con una persona, pero que al mismo tiempo no hay que esperar que la masa experimente algo para usted creer lo que Dios o por lo que Dios va a hacer en su vida. Pastor, volviendo a esto que decías, ¿dónde nacen los avivamientos entonces? Mira, los avivamientos realmente nacen de Dios. Es bien interesante porque en estos mismos días he estado en múltiples entrevistas en Puerto Rico hablando del avivamiento de Arsbury. Y en Puerto Rico celebramos una actividad de oración con un evangelista en los días pasados. Y la gente pensaba y nos preguntaban, pero esto es porque fue por lo de Arsbury, esto es, usted está buscando que pase lo mismo. Y la realidad es que un avivamiento lo inicia Dios. Lo inicia Dios, es espontáneo. Cuando digo espontáneo es que es por gracia divina. Pero esto no quiere decir que nosotros no podamos crear la atmósfera para que Dios pueda provocarlo, para que Dios pueda venir y hacer esa obra en nosotros. Estos avivamientos deben nacer en un espacio específico, ¿tiene algo que ver directamente con lugares? ¿Qué piensas de eso? Pues sí y no. ¿Verdad? Es una respuesta muy interesante, una pregunta muy interesante, porque sí y no. Yo creo que tiene que haber un corazón dispuesto, tiene que haber un lugar en específico donde la gente esté hambrienta, donde hay un grupo de personas que realmente esté hambriento por el poder de Dios. No puedo decir que tiene que pasar en un templo, no tiene que pasar en un lugar en específico, ¿verdad?, físico, una institución. Si te fijas, yo creo que es el primer avivamiento o de los primeros que ocurre dentro de una universidad, dentro de una capilla de una universidad, mientras otros avivamientos que hemos visto han ocurrido en carpas, han ocurrido en edificios. Pastor, vamos a ver el último de los extractos de lo que estuviste predicando. Lo primero que quiero que tú entiendas, que un avivamiento como se predica en otros lugares, no tiene que ver con un ministerio en particular. Un avivamiento no es un ministerio. Un avivamiento es un movimiento de Dios que comienza en el lugar que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, aunque sí, definitivamente necesita gente dispuesta para que comience con ellos. Realmente disruptivo, diría yo. Es decir, esto no es exclusivo de la universidad, de la religión, de los movimientos, sino que es algo donde Dios le place. Eso es lo que planteas. Definitivamente, yo creo que cuando nosotros tenemos que aprender realmente los creyentes, Jonathan, a entender lo que es la soberanía, la providencia de Dios. Dios hace como quiere, cuando le da la gana y con quien quiere. Definitivamente, nosotros no somos los que podemos
¿verdad? Ese mover de Dios en particular. Como dije, sí creo que tenemos algo que nosotros tenemos que hacer y participar y que podemos crear una atmósfera, un ambiente susceptible para que esto suceda, pero definitivamente Dios es quien escoge, Dios es quien lo hace. Y nada lo puede detener. Y cuando Dios decide hacerlo en un grupo, en un pueblo, en un lugar, vas a ver resultados como quiera, aunque la gente piense que no sean ni las personas ni los lugares dignos.